Hola, bendiciones. Queremos invitarte a nuestras reuniones generales los domingos a las 19 horas en Catamarca 960. También podés enterarte de todas nuestras actividades en las redes sociales. Búscanos en Facebook o en Instagram como Aires del Cielo. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Y escuchá todas nuestras prédicas en nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Te invitamos a comunicarte con nosotros escribiéndonos al 03400 52 66 45 o llamanos al 47 5350. Y mirá nuestros programas por Canal 4, Cablevisión Villa Constitución, Canal 6, Cablevisión Arroyo Seco, viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante, donde vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, para luego introducirnos en el servicio de la Cena del Señor, donde vamos a compartir el pan y el vino, que simboliza el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo que fue lacerado, que ese cuerpo que comenzó antes de llegar a la cruz a derramar sangre, con puñetazos, con bofetadas, con una corona de espinos que clavaron en sus cabezas, con unos espinos que venían de una planta venenosa y tenía grandes espinos, eran grandes como clavos, hasta 7 centímetros de largo, y fueron incrustados en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, formando o entretejiendo una corona. Pero, ¿sabe qué representa algo también ello? No es solamente algo que vemos para la foto o como lo vemos en la imagen. Estaba simbolizando el espino como la maldición, estaba representando la maldición. De hecho, también significa que toda nuestra maldición la llevó sobre su cabeza para llevarla a la cruz del Calvario, pagando un precio por nuestra maldad, por lo malo que hemos hecho, por todo lo que hemos sufrido, por todas maldiciones que ha hecho y le han hecho. Todo lo estaba llevando en la cruz del Calvario. Por ello pagó un precio. Ya ahí estaba siendo derramada la sangre de Jesucristo. Estaba siendo derramada tremendamente para hacernos libres de toda maldición. Muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que pensamos de una forma diciendo: alguien maldijo mi vida, alguien maldijo mi hogar, personas que maldijeron a sus hijos, personas que la maldijeron con el dicho de su boca acerca de su físico, de su persona, y que nunca se pudieron recuperar. Palabras que fueron echadas con total maldad, maldiciendo a una persona, y nunca se pudo liberar. Muchas veces el deseo de mal de otra persona acarrea una carga muy pesada hacia aquella persona que lo recibe, porque esa persona lo creyó, aceptó las palabras de la otra persona echadas con maldición. Pero Jesucristo vino y pagó un precio por todas las enfermedades, por todos nuestros dolores, por todos nuestros fracasos, pero también, sobre todo, nuestras maldiciones.
por eso está representando algo tan tremendo y algo tan profundo en la vida de una persona. Te quiero decir en esta hora que si has sentido muchas veces ese desabrido o ese gusto amargo del fracaso, del pensar que no podés seguir adelante, de que siempre estás estancado, de que siempre estás en el mismo lugar, de que sentís que muchas veces algo o alguien te maldijo. En esta hora estoy aquí para decirte que Jesucristo rompió, deshizo toda maldición y todo lazo de fracaso que fue echado sobre tu vida. Por más grande que hayan maldecido tu vida, tu hogar o tu economía, déjeme decirle en esta hora que Jesucristo vino para deshacer toda obra de mal. Muchas veces se manifiestan distintas y diferentes formas. Muchas veces hay familias que son maldecidas por medio de brujos, de hechiceros, trabajos que van haciendo, aún a través de fotos pinchadas o diferentes formas para destruir una familia, para destruir un hogar, para matar y asesinar a familias completas por medio de trabajos de maldiciones. En esta hora te digo, Jesucristo vino para deshacer toda obra de mal, para deshacer toda obra del enemigo, para romper y para desatar y para deshacer y para que sea deshecho todo lo que acarrió tu vida o tu familia. Estoy para decirte que Jesucristo vino para bendecirte y para darte todo lo que habías perdido. Muchas veces se pierde el rumbo de la vida. Se pierde muchas veces el rumbo de la vida o del buen vivir. ¿Cuántas veces personas que viven felices en Cristo Jesús porque lo conocieron en un momento de su vida? Porque Jesucristo, en el momento en que lo conoció a Él, deshizo trabajo de curanderismo, trabajos de brujerías que habían hecho en su vida. Los hizo libre, los hizo limpio y los hizo salvo. Pero esa persona se inclinó nuevamente al mundo, pero lo real es que cuando en el mundo espiritual, cuando deja a Cristo, habiéndolo conocido y también habiendo conocido su gracia y su poder de hacerlo libre, de hacerlo sano, muchas veces se manifiesta mucho peor en la condición que había llegado Jesucristo. Jesucristo está pasando en este momento en tu vida. Jesucristo está pasando nuevamente en tu hogar. Jesucristo está pasando nuevamente en tu familia. Jesucristo está pasando en este momento en tu hogar, porque te ama tan profundamente que no te quiere dejar tal como eres, quiere cambiar tu vida, quiere que vuelvas nuevamente el corazón que habías abandonado su mano. Extiende tu mano nuevamente para ir de la mano con Jesucristo, porque Él tiene un milagro grandísimo para tu vida. Y si hablamos de un milagro grandísimo, en esta noche vamos a leer San Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar.
qué hermosa escena. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás de entre una multitud y tocó su manto. Tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, el principal de la sinagoga: no temáis, cree solamente. Es palabra de Dios. Tenemos la historia de cómo llega en este momento a ese lugar. Y cuando llega donde estaba la niña de 12 años, estaba muerta, él dijo: no está muerta, está durmiendo. Y luego le da la orden a que se levante. ¿Lo recuerdan? Pero volviendo a la circunstancia con que estaba atravesando el versículo 21, dice que el Señor Jesús pasó de una orilla y vuelve a la otra orilla. Y así andaba en su ministerio, diariamente, día tras día, durante sus 3 años de ministerio. De casa en casa, de orilla a orilla, de un lugar a otro lugar. Así era la iglesia en ese momento. Pero es algo hermoso y algo maravilloso cuando habla que pasando a la otra orilla se reunió alrededor una gran multitud. Se agolpó la multitud
cuando escucharon que Jesucristo estaba pasando por ese lugar, comenzaron a salir de sus casas, comenzaron a dejar sus hogares, comenzaron a dejar toda relación y toda reunión familiar que tenían en ese momento y en esa hora. Dejaron de lado todas las obligaciones, porque Jesucristo era más importante que toda reunión familiar que podía existir en esa hora. Porque Jesucristo era más importante que todo lo que tenían que hacer en ese momento. Porque el estar Jesucristo en ese lugar lo consideraban tan importante que dejaban de lado todo lo que tenían que hacer durante ese día. Y todos se agolpan a donde estaba el Señor Jesucristo. Y Jesucristo dice que estaba en la orilla del mar. Y él sabía que desde la orilla del mar, metiéndose unos metros allá adentro, lo podían escuchar con un sonido espectacular. Y no tenían micrófono, ni megáfono, ni consolas, porque el sonido más perfecto que podía haber y la acústica más espectacular la tenía el Señor Jesús dentro de la playa, porque salía su voz audible para todos los que escuchaban en la orilla. Una hermosa escena se forma. Una hermosa escena comienza a surgir. Un cuadro bellísimo en ese lugar. Algo tan pintoresco, algo tan bello y algo tan hermoso comienza a ocurrir en esa escena. Una escena completamente bellísima. Multitud, presencia de Jesús a la orilla del mar. Yo no sé cómo usted se puede llegar a imaginar una reunión en la orilla del mar, escuchando todos de la palabra de Dios, alabando y glorificando su nombre. Pero también había una persona que estaba allí cuando llega el Señor Jesucristo a la orilla. Y todos que comenzaban a golparse, todos aquellos que habían dejado lo suyo para llegar al Señor, todos aquellos que querían escucharlo, y todos aquellos que querían un milagro de parte de Dios. Entre ellos dice que aparece Jairo, el principal de una sinagoga, abriendo su boca totalmente, teniendo la capacidad de abrir su boca, de soltar su lengua y decirle al Señor Jesucristo la necesidad que estaba padeciendo su hija, en una condición moribunda, en una condición donde era el final de sus días. Pocas horas, de hecho, tenía la hija de Jairo, de 12 años, con condición de vida. Su vida estaba condicionada por la enfermedad. Su vida estaba condicionada por un problema físico. Su vida estaba condicionada por algo letal, la muerte. En esa escena también comienza a aparecer alguien que no podía dejar de salir porque sentía la necesidad de ir a la presencia de Jesús. Era la mujer que tuvo flujo de sangre. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años. 12 años padeciendo esa enfermedad. 12 años padeciendo algo que la iba debilitando completamente. Algo que iba quitando sus fuerzas. Algo que iba quitando
todo vigor que podía llegar a tener en su cuerpo. Padecía flujo de sangre. Y las mujeres pueden llegar a entender mucho más que los hombres. Dice que era un flujo continuo durante 12 años. También declara la palabra de Dios que había gastado todo lo que tenía, todos sus bienes, todas sus riquezas, toda su economía se estaba derrumbando por la enfermedad. Se había quebrado totalmente su vida, su hogar y su economía. Y no solamente había perdido en la economía y en la salud, sino que también, antiguamente, cuando alguien padecía de este tipo de enfermedades, lo declaraban totalmente inmundo y no podía llegar a salir afuera. De hecho, también estaba excluido de la sociedad. No podía ingresar nuevamente a la sociedad. No podía tener relación con ninguno del pueblo. Hasta había perdido sus amigos. Se había quedado totalmente sola porque no podía estar con ninguna persona en contacto. Y dice la palabra que en un momento comienza a meterse entre la gente con sus pocas fuerzas. Como dije anteriormente, el flujo de sangre, el perder sangre, hace que una persona se debilite completamente. Yo no sé si le ha pasado en algún momento en que se ha cortado, se ha lastimado y ha perdido mucha sangre. Y hace como que la presión se baje. Parece que su cuerpo se afloja, como que se va a caer, se debilita. Otros casos que baja la presión. Esta mujer, 12 años con ese flujo de sangre. Y comienza a meterse entre la gente. Y quizás muchos de las que lo conocían trataban de apartarla, de quitarla. Quizás otras personas le han dicho, pero ella insistió en llegar hasta la presencia del Señor Jesucristo. Pero algo tremendo está por ocurrir. Algo tremendo va a desatarse. Un desenlace va a tener en su vida. Yo no sé cuántos están esperando un desenlace de parte de Dios en sus vidas. Ataduras del pasado, ataduras que han quedado día tras día y parece que sigue atando y que sigue ligado y que hay alguien que lo detiene en el camino y cuando parece que va avanzando lo vuelve a retroceder, como que lo toman, como que lo amarran y no lo deja avanzar. ¿Sabe que así era la condición de esta mujer? Quería seguir hacia adelante, pero estaba condicionada. Condicionada por su debilidad, condicionada por sus faltas de fuerza, condicionada porque no la dejaban tampoco avanzar. Pero el maestro estaba en ese lugar. El maestro estaba pasando en ese lugar. Y cuando el maestro pasa por ese lugar, se comienza a abrir un panorama diferente. Escúcheme bien. Los cielos se comienzan a abrir sobre esa mujer. Los cielos se comienzan a abrir para esa persona. Los cielos se comienzan a abrir en esa zona, en ese lugar. Los cielos se comienzan a abrir en ese pueblo, en esa orilla, donde estaba pasando por la persona del Señor Jesús.
Muchas veces fuiste condicionado por diferentes problemas, por diferentes enfermedades, por angustia, por tristeza, por la economía. ¿Cuántos fueron atados muchas veces en la economía, la situación financiera? Personas que van siendo limitadas en la economía porque van perdiendo todo lo que tienen por una enfermedad. Personas que pierden sus bienes, personas que pierden hasta una empresa, personas que van perdiendo todo por causa de una enfermedad. Esa era la condición de esta mujer. Había perdido todo. Había perdido su dinero, había perdido el valor de su hogar, había perdido a sus amigos, porque muchas veces en los peores momentos es cuando quedás absolutamente solo. No sé si le ha pasado. En los momentos que más necesita, parece que nadie está a su lado. No sé si le ha pasado. Pero pasa eso. Pero ahí estaba. Y el Señor Jesús, el Maestro, tenía un manto, tenía un borde en sus mantos también. Y que esa mujer, en ese lugar, dice la palabra de Dios, que decía: si tocare tan solamente, si tocare tan solamente su manto, ¿qué dice? Seré, no la escucho. Si tan solamente tocare su manto, seré sana. Mire lo que trae a su vida el creer, el pensar y el desear. Si tan solo tocare su manto. Y dice que se acercó y se acercó con toda debilidad, con todo lo que iba reteniendo en su vida, pero se acercó hasta donde estaba Jesús. Y dice que tocó el borde de su manto, lo tocó. Y el borde de las vestiduras de un maestro, dice que en sus alas llevaban escrito la palabra de Dios, para tomarla, para leerla, para no olvidarla y para tenerlas presentes. Y esa fe en esa mujer fue lo que provocó que poder saliera del Señor Jesucristo. Te quiero decir en esta hora que la fe hace que de lo invisible salga, fluya algo que va a ser visible en tu vida, algo que va a ser visible en tu cuerpo, algo que puede llegar a ser visible en tu familia, algo que puede llegar a ser visible sobre lo que estás deseando. La fe de esta mujer, la sanidad que tuvo en su cuerpo, fue porque llegó a tocar con fe
con fe algo que se produjo en su vida totalmente visible. No sé si me ha escuchado, tampoco sé si me ha entendido, pero me está entendiendo que la fe puede llevar a su vida, puede sacar de parte de la promesa de Dios. Mire, voy a ser un poquito más profundo. La palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, usted la puede leer. Usted la puede conocer como un libro. Pero en el momento que usted comienza a aplicar cada promesa, cada palabra de Dios, como esta mujer sabía y conocía que la palabra de Dios estaba en las alas del manto del gran maestro de Jesucristo, y tuvo la fe suficiente para ir y tocar el borde de su manto, de ir y tocar la palabra. Quiero decirle en esta hora que deja de ser simplemente un libro de promesas, y comienza a ser un motor generador de milagros en la vida de todo aquel que se anima a creer en el poder de la grandeza del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sus palabras, sus promesas son sí y amén. El hombre puede hacer promesa y puede fallar. Pero cuando Dios dice y declara en su promesa, en su palabra, que todo lo que pidamos al Señor Jesucristo, Él lo hará. Y su palabra es sí y amén. Te quiero decir en esta hora que así como salió poder desde Jesucristo hacia esa persona enferma, hacia esa persona que había gastado todo, que había perdido todo, y que también dice antes le iba peor, el Señor Jesucristo le dice: mujer, tu fe te ha hecho Mire, algo curioso sucede. Dice la palabra de Dios en el versículo 30 que estaba rodeado de una multitud. De hecho, los discípulos, con su exclamación, muestran un poco de enojo diciendo: pero Señor, Maestro, ¿ves que hay una multitud en todo tu alrededor que te toca, que te aprieta? Y preguntas: ¿quién me ha tocado? Te quiero decir que ahí está la diferencia. Muchos quisieron tocar al Señor, pero hubo alguien diferente. Hubo alguien que se mostró totalmente diferente a los demás. Iba condicionada. Era lo opuesto a la petición que tenía Jairo, el principal de la sinagoga. Jairo podía presentarse. Jairo tenía fuerza suficiente para llegar al Señor. Jairo estaba en un lugar de eminencia donde él pasaba y podía llegar tranquilamente a donde estaba el Señor Jesús. Pasaba Jairo y los discípulos quizás le hacían hacer lugar para que pasara, porque era un principal de la sinagoga, alguien
que tenía una figura pública en ese pueblo o en esa ciudad. Pero hay alguien que estaba totalmente condicionada. Y esa era la mujer con flujo de sangre. Y esa mujer mostró algo diferente a todos los demás. Ella sabía que si tocaba el borde de su manto, podía ser sanada. Se había aferrado, se había tomado de la palabra de Dios. Se había tomado y se había aferrado de que sabiendo que tocando el borde de su manto, su palabra, su promesa, se iba a activar en su vida. Y escúcheme bien, quizás para esta persona hubiese sido ese día, mejor me quedo en mi casa. O me siento completamente débil, estoy sin fuerzas. He padecido diferentes enfermedades. De hecho, el COVID me dejó abatida. Pero ella dejó todo. Dejó todo. Y con sus pocas fuerzas comenzó a ir a la presencia del Señor. Y su fe. Versículo 34. Hija, tu fe. Note que no dice la palabra de Dios, tu fe te ha hecho sana. Cuando tranquilamente podría haber dicho, tu fe te ha hecho sana. Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha hecho salva. Y ahí está la gran diferencia. ¿Sabe que la palabra salva, tomado del griego, dice que significa soso? Y es una palabra que encierra algo grande, algo totalmente extraordinario, algo que abarca enormemente, que va mucho más allá de la sanidad. Tu fe te ha hecho salva. Soso significa desde el griego que fue totalmente restaurada, que su economía ha sido restaurada, que su vida ha sido totalmente restaurada, que su cuerpo fue hecho totalmente sano, que su relación familiar fue completamente restaurada, que la relación con sus hijos fue totalmente restaurada, que su hogar fue completamente hecho nuevo, que su vida fue completamente libre. Mucho más de lo que puede llegar a pasar o imaginar en nuestras vidas. Jesucristo, cuando va por un milagro, no va a una limitación. El hombre limita. El hombre puede tomar y poner límites en la vida de una persona. Pero cuando Jesucristo te hace libre, Jesucristo comienza a ser mucho más profundo. No solamente quiere sanarte, también quiere liberarte. Jesucristo no solo quiere sanarte, quiere restaurarte. Jesucristo quiere que la relación con tus hijos sea completamente restablecida en el reino y en el gobierno de Dios en tu familia. Gloria a Dios. La promesa de Dios es sí y amén. Cuando tienes problemas personales, si lo crees, el cielo dice sí y amén. Cuando tiene problemas con sus hijos, si lo cree, la promesa de Dios desde el cielo es sí y amén. Aquí en la tierra sea hecho lo que estás necesitando.
Alguien me tocó. Alguien me tocó, dijo el Señor. Señor, una multitud te agolpa, te aprieta, te toca. Sí, pero alguien me tocó en una forma diferente, en una forma distinta. Alguien me tocó. Hay toques que sacan poder. Hay toques que sacan poder. Yo no sé qué es lo que está usted necesitando en su vida. Lo que sí sé es que si usted lo cree, en esta hora lo puede recibir. Cuando tocas con fe la Biblia deja de ser un libro. Como dije anteriormente, es como que comienza a ser un gran motor que comienza a generar un poder extraordinario que va más allá de las limitaciones y que va más allá de lo que usted puede estar pasando o atravesando. Sea solamente una enfermedad, dolencia o necesidad física, o el equilibrio en la familia, o en la empresa, o en el negocio, o en el trabajo. Cuando Jesucristo va por todo, porque esa fue la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó un precio, no solamente por una parte de tu vida, no solamente por una dolencia o por una enfermedad, no solamente pagó precio por un cáncer, no solamente pagó un precio por una ruptura económica o familiar, pagó un precio por todo. Pagó un precio por todo. Y Él lo quiere hacer nuevo. Él lo quiere restaurar. Por ello le dijo a la mujer, mujer, tu fe te ha hecho salva. Muchas veces tenemos temor al querer creer. Sí. Muchas veces hay personas que tienen miedo de llegar a la iglesia, de llegar a Cristo, porque están tan supersticiosos que piensan que si algo sale mal, algo mayor les puede ocurrir. Tienen temor de llegar al Señor, tienen temor de llegar a la iglesia, pero el temor acarrea maldición. Por ello, cuando esta mujer queda completamente sana, libre, salva, restaurada, porque dice que la sangre que fluía de su cuerpo se secó. La fuente de sangre, dice la palabra. O sea que era un flujo continuo, que quizás su rostro palidecía, sus fuerzas se debilitaban. Su tez quizás estaba completamente blanca, pálida, sin fuerzas, sin ánimo, sin ganas de levantarse, porque había perdido todo. Y en un toque de fe hacia el Señor, quedó completamente salva, restaurada y sanada. Por ello, cuando escucha que venían con una noticia no agradable a Jairo, dice que el Señor Jesús se da vuelta y le dice: no temas, no temas, cree solamente.
Esa fue la diferencia que tuvo esta mujer. Y esa fue la diferencia que la hizo completamente libre, salva y sana. La fe. Te quiero decir en esta hora que sea lo que seas, por lo que estás pasando, atravesando, la necesidad que tenga, el título se lo puede poner usted. Yo no sé cuál es el título de la necesidad en su vida. Quizás el título que estás pasando puede ser el matrimonio, puede ser los hijos, el título puede ser el fracaso, el título puede ser el trabajo, el título puede ser la economía, el título puede ser enfermedad. Sea lo que sea que estás pasando, te invito en esta noche a que te acerques en fe. Y Jesucristo lo hará en tu vida. Amén. Nos ponemos de pie. Y ahí como está, repita junto conmigo: Padre Santo, te doy gracias por esta palabra. Señor, en este momento me paro totalmente con fe. Señor, yo te entrego la enfermedad que está pasando en mi cuerpo. Señor, lo que está atravesando con mis hijos, yo te lo entrego a ti, para que tú entres con salvación y sanidad. Entra completamente en mi cuerpo. Hazme libre, hazme sano. Restaura completa e íntegramente mi vida, mi hogar, mi familia, mis hijos. Señor, derramaste sangre por ellos. En esta hora, por tu sangre, soy libre y soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @airesdelcielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.